subida tremenda del Ebro, o sea, con todas Ujú. las lluvias que hubo, y tienes que oír a gente decir, ¿y todo ese agua que se pierde en el Mediterráneo? El excedente hídrico, sí, sí, es que es. Y dices, ¿tú eres tonto o es que eres tonto? No, parece que esa gente faltó el día que nos explicaban el ciclo del El agua, ¿no? ciclo del agua, no, no es que faltó, es O, que no fue a o que ninguna no, o clase que no habían de, escuchado la canción de los de Carbonell y los toreros muertos de la agüita por amarilla. ejemplo. Escuché también otra cosa, eso del excedente hídrico se dice siempre y tú dices, pero no te das cuenta si que te quedas en las cabeceras, te quedas con todo el agua, lo único que tienes es un desierto río abajo. Es decir, no hay, ojo, al Ebro cuando llega a Tortosa, te estás cargando toda la zona de allí, todos los arrozales y todo eso han pasado a la historia, hay Todo el humedales delta del Ebro. del delta del Ebro que han perdido. Y basta con ver las fotos de satélite para ver cómo se ha afectado a estos ecosistemas únicos que había en el Mediterráneo. Da igual. Fíjate, otra de las cosas increíbles que yo estuve escuchando en estas riadas que ha habido, eh, que yo decía, vamos, decía, por un lado, fíjate, se están poniendo ya sistemas de control del flujo de los ríos, ¿no? Que yo recuerdo haber escrito hace un montón de años sobre esto y digo yo, ¿cómo no estaban ya puestos? Es decir, con los sistemas de sensores que tenemos, mira que es poco difícil que a lo largo del cauce de los ríos principales, en una zona como Navarra, se pueda estar midiendo y ver el efecto que va a tener, por lo tanto, una subida en cada lado y tal. Ten en cuenta que en muchos sitios los ríos pasan por zonas urbanas y ahí lo que se ha hecho ha sido meter un canal en el río de forma que lo que entra al río arriba de la ciudad sale río abajo de la ciudad, añadido con otras aguas que incorpore en ese momento, ¿no? Pero en esa zona de las ciudades se impide que el río, digamos, suba o baje o inunde o Se moje y desborde. deje de mojar, ¿no? Con lo cual, lo que estamos creando es una boga, estamos metiendo un tubo, con lo cual lo que convertimos es un río que venía por aquí liberándose y mojando terrenos cercanos en un tubo que sale a toda hostia y ya arriba abajo lo que pasa. Y luego nos extraña que arriba abajo esto se va acrecentando y al final acaban habiendo grandes riadas en otros sitios. Pero lo más increíble de todo esto, y esto es una cuestión de gestión de los ríos, y habría que exigir muchísimo, en nuestro caso, a la Confederación del Ebro, que a ver cuáles son los criterios que están usando. Claro que si se llevan años preguntando a ver cuáles son los criterios que usan para el recrecimiento de IESA y todo este tipo de cosas, y nunca han contestado, pues mal lo tenemos. O sea que realmente vamos a pinchar en hueso. Pero es que luego, todavía más lejos, yo escuché a alguien acusar que el problema eran los castores. Ah, sí, Es decir, que eran los una castores. parte de los agricultores de las Sí, exacto. tractoradas. Dice, los Los castores castores, dices, ¿cómo sí, qué? los castores en Navarra se habían extinguido hace, Sí, hace hace tiempo. años. Lo que pasa es que es cierto que en varios ríos españoles, en concreto en el Ebro y así, hubo unos activistas, de conservacionistas europeos, creo que eran belgas o así, que trajeron parejas de castores de Europa y los soltaron en algunos sitios y han proliferado. Está bien. Mm. Hay unas cuantas y, bueno, sin duda medio ambiente los tiene más o menos controlados y se mantiene así. Yo los he visto Eh, aquí en el Larga, sí, nadando. son muy Algún simpáticos, día, son muy además, exacto. simpáticos. Evidentemente, este tipo de castor no es una especie invasora, porque es una especie que ya había existido, y de hecho el castor en Europa está protegido. O sea que Mm. a los agricultores habría que decirles, lo sentimos mucho, pero el castor es una especie protegida. El Se castor intentó estaba antes que decir que tú. como en España no se habían extinguido y ahora ya se habían vuelto a reintroducir, pues que ya no eran una especie invasora. Pero entonces, como tal especie invasora, deberíamos contar también al oso, al lobo, a muchas otras especies que, sin embargo, es muy bueno que se estén reintroduciendo y manteniendo, ¿no? Con lo cual, el flujo, en cualquier caso, de los ríos navarros no está alterado por construcciones y por el trabajo que hacen los castores comiéndose árboles de ribera, que no es para tanto, ¿no? Yo estoy por estudiar y estos días miré un poco toda la información desde el Departamento de Medio Ambiente a ver si había algún peligro, ¿no? Ha habido varios estudios con la universidad precisamente de hacer un censo de cuántos cientos de castores hay en los ríos navarros y todo indica que son por el momento sostenibles y que además hay un cierto tipo de equilibrio, es decir, ellos mismos no crean una superpoblación porque tienen
tienen también depredadores, es decir, no están exentos de tener problemas y luego, por otro lado, sufren también hambrunas y sequedad y tal en los ríos. O sea que al fin y al cabo ellos están en el mismo juego que nosotros, ¿no? Acusar de repente a los castores o a las políticas de prevención o de conservación de la naturaleza que tienen las instituciones públicas de las riadas es siniestro. Oiga, las riadas vienen por unos de temas atmosféricos que se están produciendo y por un uso y un tratamiento o una conservación o falta de ella de los ríos. No, no vamos a echar siempre la culpa al más débil, ¿no? O sea que ese tipo de argumentos un poco eh, ultramontanos o no sé cómo llamarlos, nos los Perversos. encontramos día a día, ¿no? Y tú dices, pero ¿qué tendrá que ver esto? O sea, los pobres castorcillos, que no digo que en alguna zona no hayan sido capaces de tirar esto o desviar un poco el flujo del agua y que hayan inundado una chopera o que se estén cargando alguna chopera de eso, pues vale. Por otro lado, parte del mantenimiento de las cuencas del Ebro se ha basado en la existencia de zonas inundables, de hacer ciertas trincheras para proteger zonas más sensibles, y ciertas historias como carreteras, puentes, zonas de paso y así. Y luego, sin embargo, asumir que hay zonas inundables donde los propietarios saben que esa zona cada 2 años o así puede venir una riada y hacerle pues perder. Pero bueno, para eso está, digamos, así, ya está avisado y la gente está entretenida. Pueden quejarse de que en efecto, y esto sí es un efecto del cambio climático, estas situaciones extremas, de extremas precipitaciones, o que se acumulan varios efectos de un deshielo con precipitaciones y tal, pueden ser más frecuentes en el futuro, ¿no? Y entonces hay que ver un poco cuáles son los modelos climáticos y nos hablan de que esto es así, es posible. También nos hablan de que va a haber, en general, el territorio navarro se va a estar desecando, gran parte de la península va a sufrir este tipo de procesos y de hecho, eh, una de las cuestiones que tendremos, o sea, que lo que vamos a ir viendo es que ese típico paisaje de la Navarra y pirenaica, ¿no? De los hayedos y tal, pues puede estar comprometido en un periodo relativamente corto. Es decir, esa Ujú. evolución de bosques centenarios que se ha ido manteniendo muy bien, que solo han tenido como grandes ataques, pues algunas autovías y el trabajo de algunas minas, pues está ahora empezando a tener un serio enemigo en el propio clima. Y claro, los hayedos, los árboles no pueden irse al norte, ¿no? No, Ni las especies que que viven habitan y dentro. que habitan ahí, ¿no? Es decir, esos ecosistemas sí están llamados a, no, si no a su desaparición, sino sí a una disminución importante, ¿no? Y esto habrá que pensarlo y en algunas de las estrategias que hay en esta tierra hablan de eso y se están presentando y en proyectos que a veces se presentan a la sociedad. Yo siempre, cuando les escucho a las personas que son expertas en esto, digo yo, pero ¿por qué no lo decís más? Es decir, esto tenía que ser mañana portada de los periódicos. Y normalmente dicen, ya, pero es que estas cosas no nos escucha casi nadie, porque todo el mundo va a lo suyo y estos problemas que ves así un poco que nos van a acontecer a todos, que van a ser graduales en 10 años, no se perciben como una amenaza hasta que ha pasado, ¿no? Y No entonces cuando mires ha pasado, arriba. pues suele ser tarde. Eso no mires arriba de la película. Exacto, que es lo que nos pasa, ¿no? Al final acabamos culpando a la ciencia o a los, digamos, apocalípticos, es decir, a la gente que nos está avisando que nos viene todo esto encima, ¿no? Es decir, al final los culpables parecían los que estaban avisando de lo que nos podía pasar, Ujú. ¿no? Y esto sí que es algo completamente humano, ¿no? En los estudios que se han hecho eh, como había ese libro del antropólogo de Derek Diamond, ¿no? Mm, De colapso, que hablaba mm, precisamente, ponía en escala algunos colapsos de civilizaciones, pues de los mayas y así, normalmente además promovidos por unas circunstancias climáticas que habían cambiado la relación con la capacidad de alimentar y de mover y de generar riqueza de esas culturas y se demostraba siempre que en el proceso de colapso, cuando ya las señales eran muy claras y estaban avisando de que si se seguía como se estaba haciendo, lo que llaman el business as usual, ¿no? Si no mm. hacías nada, ibas directamente al colapso. Se habían encontrado con que las élites nunca en la historia humana
han sido capaces de liderar el cambio. Solamente han puesto la cabeza en las revoluciones o se han ido a otro sitio y han dejado al populacho que se quedara, como si fueran los zares de Rusia, y ese tipo de cosas. Es decir, en los grandes colapsos propiciados a veces por el clima y sobre todo por situaciones económicas y tal, lo que ha habido es élites que han sido parte del problema y que han estado hasta el último momento intentando sacar cada vez más dinero. En la lectura que hago un poco de la actualidad es que se está cumpliendo ese itinerario pues casi con precisión milimétrica, ¿no? Sí, o sea, que vamos a seguir repitiendo historia. Sí, sí, me temo que no será porque no lo haya avisado gente. Fíjate que en el tema climático eh, yo creo que gran parte del éxito de la preocupación ecologista, ¿no? Desde los años 60, 70, desde Rachel Carson, por ejemplo, y su anuncio en Primavera Silenciosa de que el uso de los DDTs podía acabar con los insectos, podría acabar con las aves y además de envenenarnos a todos, pues sería un desastre para la agricultura, ¿no? Bueno, pues desde entonces que se empezó a ver, fíjate lo que ha llovido y ciertamente han mejorado muchas cosas, muchas de esas políticas de gestión de los residuos, del uso de contaminantes y tal, se han introducido y todo el mundo las ve bien, pero claro, ahora hay que pegar un empujón mucho más importante, porque lo que queda claro o lo que necesitaríamos ahora realmente son medidas rápidas que nos van a hacer vivir peor a los que vivimos bien y a los que viven muy mal les van a dejar mejorando incluso menos de lo que van mejorando ahora. Con lo cual la tensión que hay también por la parte pobre del mundo puede incrementarse. Lo que es difícil de pensar es que en países del mundo desarrollado vamos a votar por comer menos, movernos menos, tener menos bienestar, tal como lo entendíamos, o derivar el bienestar hacia otro tipo de cosas. Para eso hace falta, evidentemente, una educación, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos está faltando. Quiero ver, y aquí ya acabo el meeting de verdad, quiero ver que en las generaciones más jóvenes eh, se está dando un poco ese cambio, ¿no? Es decir, incorporan un poco ese pesimismo climático de una forma genérica, de alguna forma, esa incomprensión hacia el mundo adulto que tienen, que siempre han tenido, que siempre hemos tenido cuando éramos adolescentes y así, ahora nos miran todavía con los ojos más sorprendidos. O sea, es decir, Mm. no todo es reggaetón, que es como queremos caricaturizar a los jóvenes, sino que ahí empieza a haber una conciencia importante, ¿no? Yo creo que fenómenos como Friday for Future, los Viernes de Futuro, Greta Thunberg y esta gente nos muestran que sí puede haber una, y sí tiene que haber una concienciación también, ¿no? De la misma forma, yo creo que esto debería insertarse en el corazón del sistema educativo, ¿no? De la misma forma que hemos visto, por ejemplo, que aquí unas prácticas sobre la igualdad del programa Scolae se introducía no sin la gran resistencia de todos los sectores más carcundas, de la iglesia, la judicatura y todo esto, y la empresa privada de la educación, pero de la misma forma pues habría que meter un Scolae de lo climático y que realmente las generaciones actuales fueran activistas climáticos concienciados con la memoria histórica y concienciados con la equidad y tal, ¿no? Más que Y nada entonces quizás porque a ellos es a los que más les interesa. bueno, claro, hay un gráfico muy interesante que salía en el último informe, la R6 del IPCC, ¿no? Que se cerraba el año pasado, ese ciclo de análisis que había empezado en 2021 y acaba en 2023. Había uno que mostraba la temperatura, esos gráficos que se van haciendo cada vez más rojos conforme pasan los años y que nos muestran cómo va subiendo la temperatura promedio, ¿no? Pero a la vez, debajo ponen unos dibujos en los cuales tú ves a las... ¿cuándo cumplirán 70 años los chavales que nacen hace 20 años, los chavales que nacen hoy o los que nacerán dentro de 20 años, ¿no? Y entonces vas viendo que, bueno, los que estamos ahora ya con cierta edad, por encima de los 60, hemos vivido en una parte importante de nuestras vidas con menos de 400 partes por millón de dióxido de carbono y con un incremento de temperatura menor al grado, ¿no?
Pero en nuestros años se va acelerando y vamos a subir hasta 2, 3 grados de aumento. Pero los que están naciendo ahora están viviendo ya en un momento sobrecalentado desde niñas. Y si llegan a 70 años, van a vivir en un mundo calentado, pues eso, 3, 4 grados por encima del nivel que tenemos ahora, ¿no? Y esto no ha pasado nunca. Es decir, todas las veces que se han ido dando estos cambios tan estrechos, tan rápidos de la temperatura promedio del planeta, ha habido grandísimas extinciones. Esto es la Sí. historia de la Tierra, ¿no? Y Ujú. entonces estamos afrontando esa sexta extinción y este es un proceso que nos tenía que preocupar, aunque solo fuera por eso, para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer que la especie, o no solo la humana, Sobreviva. pero otras cuantas, ¿no? pueda sobrevivir? ¿Mandarnos al espacio, como dicen ahora los ricos? Pues no. Lo que hay que hacer ¿A dónde? bueno, ellos se buscan A, en algún lado, no sé, o sea, a Próxima Centauri, que es lo que más cerquita, cerquita está. no merece la pena. O sea, realmente no hay, como esto es uno de los eslogans que siempre han dicho la rebelión científica, es no hay planeta B, ¿no? No hay plan B. No, no hay No, plan B. no hay plan B. Es decir, o esto o esto. Evidentemente, sabiendo que el cambio ya lo hemos producido y que no es reversible en muchas partes, estamos pasando muchos puntos de inflexión. Ahora se habla, por ejemplo, en los últimos meses otra vez de nuevo de ese vuelco, de ese corte del ciclo de la corriente termoalina, que es todo el ciclo atlántico de agua que va subiendo caliente hacia en las zonas de Groenlandia y luego baja fría. Se puede parar esa corriente, se está parando, se está deteniendo y esto provocaría un cambio acelerado que no podemos retornar, ¿no? Entonces, realmente las medidas de descarbonización no nos van a revertir al periodo preindustrial, que sería lo óptimo. Nos van a mantener en un nivel muy elevado, con una tensión muy importante del clima del planeta, con lo cual tenemos que hacer un gran desarrollo, y de eso el IPCC se ha ido ocupando estos últimos años, en mitigar todos los problemas, o cuantos más sean, cuanto más podamos mitigar los efectos negativos de pérdida de biodiversidad, de empobrecimiento de riesgos a los países más pobres y los que viven en zonas tropicales que se van a ir desecando y perdiendo ecosistemas, los conflictos sociales que va a haber y adaptación, es decir, aquello que no se pueda mitigar, vamos a ver cómo nos podemos adaptar. Es decir, si va a haber más fenómenos extremos meteorológicos, habrá que ver cómo vivimos, por ejemplo, cerca de los ríos o cerca de los mares, si ese va a ser una costa que está desapareciendo, o si se está desecando la mitad de la península ibérica, pues deberíamos replantearnos si es razonable seguir haciendo campos de golf, por ejemplo, o plantaciones intensivas de líquido que cada vez van a gastar un bien que menos tienen, ¿no? Y entonces, bueno, pues si la economía está basada en ese tipo de absurdos, pues evidentemente eso no es una adaptación al cambio climático ni va a mitigar los problemas. Y entonces debería empezar a hacerse una política que apostara por estas cosas y desde luego eliminar aquellas que nos llevan directamente a una peor situación, ¿no? Pero ya digo que eso sí que queda lejos de las políticas, a pesar de que estén en los planes que se presentan cada año. Ya ves que luego las resoluciones de la COP pues se quedan en agua de borrajas, porque ni siquiera se firman, no se cumplen por todos y luego son terriblemente vagas, con lo cual cualquiera puede seguir haciendo lo mismo, que es de hecho lo que está pasando en nuestro país, a pesar de estar en Europa, digamos, con el pensamiento ético más avanzado sobre la concienciación del cambio climático, seguimos produciendo más dióxido de carbono. Esa apuesta por las renovables a base de las megaplantas de solares y eólicas se sabe que no es sostenible, ¿no? Esa apuesta por el hidrógeno verde, que por el momento es una entelequia y que sencillamente es parte de un bluff económico, de una nueva burbuja que va a enriquecer a los de siempre y empobrecernos a todas, pues seguimos igual. O sea que, y esto no se critica, ¿no? Es más, cuando dices cosas de estas te llaman apocalíptico, o sea que... Sí, pero a ver, yo te voy a poner el ejemplo de Doñana. Ujú, Están desecando algo que es un tesoro, porque Doñana siempre ha sido un tesoro, ujú. para hacer campos de golf, para hacer parcelas urbanas. Y la gente vota a la gente, a las personas que están promoviendo eso. Yo no lo entiendo.
No, no, y de hecho se ha liberalizado, se ha permitido o ha continuado o ha aumentado la impunidad de todas las extracciones ilegales una extracción ilegal de agua en la que se basa parte del éxito económico de la producción de fresas y de otros frutos, ¿no? Sí, no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que luego se achaca la polarización, ¿no? Dice, bueno, es que hay opiniones en todos los sentidos. No, No, no. hay unos dictámenes muy claros. Este es un humedal muy en riesgo por las circunstancias climáticas y le estamos metiendo a su alrededor una zona con una presión de consumo increíble, ¿no? En Cataluña es lo mismo. O sea, el Sí, problema del balance de agua en Cataluña es que, por un lado, el balance significa cuánta agua nos lleva y luego cuánta agua gastamos. Llevamos varios años en los que nos llega menos agua, pero que hemos aumentado el gasto. Lo mismo pasa en Doñana. Menos agua llega, pero gastamos más y la invertimos en cosas absurdas, además. Eh, es que así no lo vas a poder solucionar. Es decir, ¿cuál es el...? Pues para el tema en algún momento. O sea, ¿puedes hacer que llueva más? no. No, no sabemos. Eso ya nos gustaría, pero eso no funciona. Bueno, sí, que le están los chentris. Bueno, no, claro, si funcionara, pues sería muy bueno. Si no, aquí bajan al santo de Sí, jalar, ¿no? Que tampoco funcionaba, pero por lo menos pero bueno, pues pasaban al muñeco. ah, Que bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Si funcionara eso, pues guay. Pues puesto que no podemos tener más ingresos de agua, lo que hay que mirar es en el otro lado de la balanza, cuánto gastamos. Y entonces empezar a quitar. Oiga, este tipo de actividad sostenible, no, es que da mucho dinero. Claro, los campos de golf dan mucho dinero porque se dirigen a personas de rentas ricas que dejan ahí mucho dinero. Pero ese dinero lo reponen en cuestión de agua guardada. Es decir, si el campo de golf pagara a precio de whisky bueno el litro de agua que consumen, porque ellos dicen, no, no, es que los campos de golf son sostenibles, reciclamos el 90% del agua. Cóbrales el agua a precio de whisky y ya vas a ver cómo dicen que no es rentable. pero claro, Claro, se basan en que hay un agua barata de la que pueden tirar y hacer ellos más pozos y claro, extracciones alegales, vamos a decir, por lo menos, pero si pagaran por ese agua de uso, no, no, es que usted usa tanta agua y tanto va a pagar, pues entonces ya no sería sostenible, porque no podrían cobrar tanto a los ricos que van a jugar al golf. Ojo, siempre habría algún rico que puede comprarse un campo de golf o ponerlo en un cohete. O sea, quiero decir, los ricos pueden hacer lo que quieran, sí, claro, con todo lo que tienen. pero que hagamos que la economía local se base y parte del problema del turismo de este país va a ser ese. Es decir, estamos basándonos en un turismo que es muy extractivo, gasta muchísimo, bueno, gasta muchísimo suelo, ladrillo y todo esto para construirse, genera una industria mal pagada, que es toda la hostelería, con grandes problemas de sostenibilidad y encima con un consumo intensivo de agua, de otros elementos de energía, porque, y esto es una cosa que podríamos preguntar a la gente que nos está viendo. Reconócelo, tú reciclas muy bien cuando estás en tu casa. Pero cuando te eh, vas de vacaciones, no. exacto, no procuras no gastar mucha energía, pero que cuando la gente que se va de vacaciones a la casa de la familia o a un esto que han alquilado y tal, allí ni reciclas ni compras en local, sino que te vas al primer hipermercado que ves. Desde luego dejas las luces encendidas todo el tiempo bueno, y te importa un bledo lavar por la noche porque total eso ya está pagado con el apartamento, ¿no? Eso es porque estás usando una industria que es la industria del del turismo, perdón, que es claramente insostenible. Luego, cuando vas a un hotel, a una ciudad que te cobra una tasa ecológica, como en Barcelona y tal, dices, qué timo, esto no valdrá para nada. Y digo, pues fíjate, solamente vale, cuando menos, para que te des cuenta de que tú estás generando una serie de responsabilidades, aunque estés pasando una semana o 2 semanas en este sitio de costa, tú estás causando una presión a ese municipio que no lo recuperan porque normalmente son las empresas turísticas las que se llevan el dinero y no dejan nada en ese pueblito encantador al que tú has ido porque te gusta mucho y vas ahí y te liberas de todo. Bueno, pues eso tendría que costar con dinero. No cuesta. O sea, los precios de las cosas que pagamos no tienen en cuenta realmente
el coste de producción o el coste ya de revertir, digamos, a la naturaleza todo lo que estamos metiendo ahí, ¿no? Si tuviéramos que pagar eso, desde luego no habría dinero para pagarlo. Y entonces nos tendríamos que plantear que si ni los ricos podríamos pagar eso, es porque esto es claramente insostenible y simplemente no deberíamos hacerlo. Este compromiso moral es muy difícil y entonces todos nos sentimos todavía más gusanos y más fatal porque además ahora yo me siento como poco ético, ¿no? Es como cuando, no sé, te invitan y tomas un poquito de pulpo, ¿no? Y tú dices, hostia, los pulpos son seres sintientes, sufren, mogollón, son Y muy terriblemente inteligentes, inteligentes. son sociales. Todos hemos visto la peli esta, el documental de lo que me enseñó el pulpo, ¿no? Mm, Y además vemos que son empáticos y no sé qué, y yo ahora me estoy comiendo aquí un al trozo de bichito pulpo, ¿no? este. Y dices, bueno, ¿qué hago, no? Bueno, pues no comer, ¿no? O sea, realmente yo creo que poco a poco iremos todos, y ojalá fuera más antes que tarde, porque eso sería bueno, derivando hacia planteamientos éticos de que hay cosas que hacíamos, que hicimos, que simplemente ya no están bien y que deberíamos ir dejando de hacer o incluso alargándolo. Yo cuando lo digo esto a algunos amigos que son veganos me dicen, perdona, es que yo esto lo he tenido claro mucho antes de que tuvieras el jodido documental este de los pulpos. O sea, a mí no me hacen falta documentos científicos. Yo tenía muy claro que los animales no se pueden comer y punto. Ya, Y posiblemente tengan razón. O sea, no lo posiblemente. niego. ¿Vamos a tener alternativa? Pues es difícil porque evidentemente liberarnos de años y años de una educación como la que hemos tenido, pero bueno, ya hemos dejado otras cosas que nos intentaron educar durante el franquismo y esas las hemos quitado muy bien. O sea que igual esto es cosa de sufrir un poco y entregarse después, ¿no? Hombre, poco a poco no lo vamos a ver, creo que ni tú ni yo, pero digo yo No. que poco a poco. Pero bueno, yo creo que sí, cada vez más somos un poco, si no conscientes, sí temerosos Sí, de la alegría con la que hemos ido a consumir y hacer de todo, ¿no? Yo recuerdo, yo qué sé, de crío, nos cogíamos el coche toda la familia y nos subíamos a Urbasa, mm, ahí en verano, que era una maravilla, debajo de los hayedos y tal. sí, Y sí. claro, y nosotros llegábamos con el coche por los caminitos y llegábamos ahí, ¿no? Y un día, ya era mayor, se me ocurrió volver por allí y vi que las pistas pues los habían, digamos, puesto bien y ya solamente había unas zonas de aparcamiento y no te podías Mm. meter por todo el bosque. Y íbamos ahí comentándolo y alguien decía, joder, qué putada, si es que antes podíamos ir a todos los lados. Y yo decía, sí, pero mira qué bien. O sea, han pasado 30 años y esto sigue manteniendo un estado maravilloso, mientras que si hubiéramos dejado que los coches cada vez más, además, porque los que había en los años 60 70 éramos menos, pues ahora irían allí cientos de miles de coches, y habría una locura y esto estaría degradado y ya no habría ni hayas, ni prados, ni No, nada, ¿no? solo habría asfalto. Y solo habría asfalto. Y posiblemente hay 5 bares y 2 discotecas, ¿no? O sea que digo, afortunadamente, a veces limitar la pasión humana por hacer lo que nos da la gana no es necesariamente malo, ¿no? No, Eh, yo entiendo que los jóvenes puedan decir, joder, vosotros habéis estado haciendo lo que os daba la gana y ahora nosotros tenemos que ser ecológicos, pagamos, ¿no? Que es un ahora poco lo pagamos que, las digo yo que es consecuencias. un poco lo que les pasa a los de los tractores, ¿no? Que dicen, oye, Sí, nosotros siempre hemos estado ahí jodidos en el campo y ahora, aunque tenemos unos tractorazos de la leche, pues nos jorobáis, ¿no? Y bueno, pues que se quejen también un poco. sí, vale, que se quejen, pero que se quejen Sí, no de ciertas maneras, ¿no? no de Ya digo ciertas que yo maneras. comparto muchas de sus quejas y no otras. O Sí, sea, en absoluto. Y además hay otra cosa que decirlo en público parece que queda mal, pero cualquier manifestación hecha en un vehículo de combustión fósil no es una buena manifestación. no. No, o sea, de la misma forma que no me han gustado nunca esas manifestaciones en motos o en coches y tal, las de Mm. bicicletas o las desnudos, sí, porque tienen su gracia. Pero no, o sea, no vamos a llevar los coches al centro de las ciudades que ya sobran, ¿no? Sí, 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 que no, vamos a hacer zonas de cero emisiones, de tener un poco visión hacia el futuro y decir, mira, podríamos traer los tractores, pero los hemos dejado todos en los aparcamientos disuasorios y hemos venido andando. Y eso sería, vamos, yo con ellos ahí sí que estaría con los agricultores y ganaderos mucho más alineado.
Te iba a preguntar también por Climate Copernicus, que es una página, digamos, de climatología, ¿no? Y que nos enseña todo lo que está pasando. Oh, sí, sí, no, es para asustarte cada día, ¿no? El programa de monitorización o vigilancia del medio ambiente, ¿no? Que es Ujú, Copérnico, es un programa de la Unión Europea. Es una consecuencia lógica de algo que se venía haciendo en una parte del trabajo de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Es decir, de esa administración pública, bueno, aunque tiene participación privada, pero de los estados europeos, donde nuestro país creo que contribuye con un 6-7% del total. Es que uno de los ejes principales de observación eran el planeta Tierra, ¿no? La observación del planeta, el mantenimiento de redes de comunicación, de redes de posición, de monitorización o de vigilancia del estado de los mares, de la atmósfera, de las tierras sólidas, ayuda en catástrofes naturales o en desastres, en crisis humanitarias, ¿no? Migraciones, guerras y conflictos y otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, fíjate que parte de la información por la que supimos que Rusia estaba invadiendo Ucrania era precisamente datos de satélites, ¿no? Que mostraban ujú. esas columnas de tanques motorizadas que iban bajando hacia Ucrania, ¿no? Bueno, pues todo eso llevaban años, no se había puesto conjunto, ¿no? Es decir, todos los productos de esas observaciones iban a diferentes usos, pues por un lado, pues a la vigilancia de los mares, del clima, del control climático, del control de dióxido de Sí, carbono, de no sé qué, pero cada cosa por vigilancia. su lado. Sí, sí, porque bueno, el planteamiento, aunque tenía unas líneas generales, todavía no se había hecho oye, decir, oye, todo esto son piezas de un puzzle que es un montón de información estratégica y fundamental para el futuro. Y eso es Copérnicos, o sea, la idea es muy buena. Es decir, vamos a poner todos los datos que puedan tener un acceso común, que puedan permitir, vivimos en la era en la que hemos empezado a ser capaces de, digamos, manejar los datos y exprimirlos para que digan lo que querían contar, ¿no? No lo que queramos contar nosotros, que eso es lo que intentan algunos, sino que para que realmente puedan ser más. Por ejemplo, ¿qué correlación puede haber? Pues lo que contaba antes, ¿no? Entre las emisiones de óxidos de nitrógeno y de azufre con la navegación marítima y con el calentamiento global, ¿no? Para todas esas cosas hacen falta datos, a veces muy diferentes. Muchos de ellos vienen además de satélites que miden diferentes cosas. Y entonces Copernicus sí gestiona un poco ese tipo de datos. Y ha facilitado estudios por ejemplo, de evaluación de riesgos. Es decir, a partir de esta situación que estamos viendo, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿No? Esto es una cosa, el pronóstico meteorológico es en cierto modo una cosa de estas. Y estamos viendo que gracias al uso de más información y de manejarla mejor, no podemos tener una constancia al 100% de cómo es el clima, cómo será, perdón, qué tiempo va a hacer pasado mañana. Pero bueno, ahora las predicciones a 2-3 días son muy precisas. Las de una semana son razonablemente precisas, pueden variar un poco. Ujú. Otra cosa es que a veces se comunique siempre exagerando todo lo malo y luego nos dé Sí, la claro. sensación de que nunca llueve tanto o no hace tanto frío como habían dicho. O no Pero nieva lo que tenía, o había nieve, claro. dicho que Ojo, pero nevaba. eso no es tanto el modelo como la forma en que nos comunican el modelo, que viene mediado por un tipo de periodismo de información meteorológica que tendríamos que hacernoslo mirar, ¿eh? Porque es un poco tremendista. Yo lo comentaba hace poco con amigas que trabajan en medios de comunicación y decía, me parece increíble que siga siendo necesario que manden a la típica reportera a pasar frío a un puerto para entrar en el telediario diciendo, ¡ay, cuánto nieve! Y de verdad, ¿hace falta eso? No, o sea, No. no hace falta, deja de mandar a la gente que cobra poco a sitios horribles y lo puedes dar en un mapa que es mucho más sencillo, ¿no? O sea que realmente nos movemos más por la cosa, le llamamos la cosa humana, pero es la víscera pura, ¿no? O sea, que es un desaparecido y estas cosas. Bueno, pues dejando aparte eso, esa predicción, ese pronóstico meteorológico, tiene ya una precisión que antes era imposible. Es decir, antes un pronóstico a 48 horas
era débil y ahora tiene una fiabilidad del 90 y pico por ciento. Ojo, lo que no quita para que fenómenos locales en ciertas circunstancias sigan siendo impredecibles, ¿eh? El clima es así de cañero. Es O sea, en un valle de repente pueden confluir dos corrientes, una bajada de temperatura y tal, y crear una tormenta perfecta que devasta ahí una zona. Pero bueno, pero más o menos en línea general tenemos. Bueno, pues se está viendo que ampliando el tipo de datos que manejan estos sistemas predictivos, y aquí se están usando también inteligencias artificiales, pero lo importante es cómo se está entrenando, cómo son los datos que tienen esto. Empezamos a tener más datos, ¿no? Cuando vas viendo, por ejemplo, tendencias en la alta atmósfera, en la baja atmósfera, de temperaturas, de aerosoles, todo eso lo proporcionan los datos que tiene Copérnico, ¿no? Y entonces cada vez más hay oportunidades para poder predecir o incluso crear alertas de cuándo se están dando circunstancias, ¿no? Pues yo qué sé, inundaciones que ha habido en Alemania algunos veranos y tal, al principio eran fenómenos que decían, es que esto es impensable, o sea, no sabemos cómo se podrían haber dado estas cosas. Bueno, ahora Copérnicos puede prevenir o previene el riesgo de que pueda haber un fenómeno de este tipo. Esto no es magia, esto no es más que aplicar lo que sabemos de cómo es el clima, de cómo interactúan muchas variables y sobre todo la capacidad de manejar un montón de datos de alta calidad y muchos en tiempo real, porque Copernicus se está alimentando de diferentes satélites que están proporcionando y de estaciones en tierra también, es decir, de redes de datos sobre las cuales puede hacer un poco esa minería y obtener toda esa información, ¿no? No sé, dentro de las esperanzas que a uno le quedan, es que cuando nos vayamos a ir a la mierda, tendremos un sistema o varios sistemas como estos que nos estarán alertando bien. Esto una vez más también lo contaban en la película de No mires de No arriba, ¿no? mires O sea, arriba. al final decía, muchas gracias. Habrá un día en que odiemos a Copérnicos por estar contándonos lo que realmente preferiríamos no ver, ¿no? Lo que queremos negar. Total, que al final No mires arriba va a ser profética, en cierto modo. Sí, bueno, es una parodia. A mí no me gustó, fíjate, o No sea, te gusta. haciendo crítica Bueno, de cine. No me gustó un poco porque bueno, la base, la del meteorito y tal, era gracioso, pero no se sostenía mucho, ¿no? no, Eh, ya. luego me pareció que era un poco demasiado sardónico, todo era como Sí. muy exagerado, ¿no? Sobre todo porque a veces la realidad es más cruel, es decir, la gente no es tan brillante, es más estúpida, pero a la vez es más mala, ¿no? Yo creo que Ujú. eso lo estamos viendo no quiero nombrar a ninguna presidenta de alguna comunidad de Madrid o así, pero no, por no nombrar No, a nadie, no, ¿no? no, por no Pero decir estamos nombres, viendo la no. existencia de personajes que no solo resultan abominables como villanos de películas, o sea, de ficción, sino que en la realidad dices, por favor, Son peores. cómo han construido este personaje? Porque al fin y al cabo es una construcción. Es más, ¿por qué se le da tanta cancha en los medios de comunicación? Porque al final, si yo puedo ser capaz de decir tantas tonterías como esta mujer. Igual no, pero bueno, me creo muy capaz No, de decir no porque muchas te daría tonterías, vergüenza pero propia. claro, pero no ibas a salir tanto en la tele como alguien así, ¿no? Si lo miramos en la política percibida, en la vista por la tele, por los medios, por Mm. las redes, porque ahora se juntan todos para hacer esos, hay una serie de personajes perfectamente que en circunstancias normales serían muy relevantes y que sin embargo tienen una prestancia social. Lo pongo un ejemplo muy claro. Durante la época del COVID, o sea, a cualquiera, que no se importa lo que opinara Miguel Bosé de nada, A mí, desde luego, nada. nada O y sea, menos. yo vivo en un universo en el cual Miguel Bosé pues sería el cantante que hizo unas cuantas canciones divertidas, otras un poco horribles, y tenía una vida azarosa, yo qué sé, es que no me interesa. Y desde luego no me interesa nada que él se convierta en un apóstol de lo que es la COVID, la conspiración y no sé qué, digo yo, perdone. ¿De qué vamos, no? Bueno, pues sin embargo, era casi imposible no encontrarte con qué tontería había dicho cada día o cada semana, o salía, o lo entrevistaban, o Ya, no no sé. lo sé. Yo no lo sé porque como no veo la tele No, yo tampoco, y pero, en la pero, época pero del tú estás COVID me hablando. tocó trabajar,
Pues Ah, bueno, no. pero claro, Sí, ves, es que yo fui de las pocas personas en este estabas en país que no servicios esenciales y estas cosas. estaban esenciales y no podía Bueno, parar. pues eso te libraste porque la gente que está... No, pero no, lo ponía como un ejemplo de que yo tampoco, yo te digo, yo ni sigo, te puedo asegurar, no tengo sintonizados los canales de televisión y no me interesan, ¿no? No, no, es que Y y no te cada vez que interesa, voy ¿no? a una televisión, además lo suelo decir, digo, es que no veo la tele, pero no es un prurito. No voy del típico cultureta que antes decía, no veo la tele, ¿no? No, no, es que no No, la no, es ves. que no la veo porque además, cada vez que la veo, me pongo muy malo. O sea, realmente. Que te pones de muy mala leche, No, no, sí. ayer estaba, o sea, fue ayer, no, antes de ayer, estaba con un amigo con el que trabajo además en la radio. Él cuenta cuentos, es una persona maravillosa que recoge tradición oral y va por los institutos de toda España porque le contratan para que cuente cuentos a los chavales. Es maravilloso. Bueno, pues estábamos tomando un café y al salir del bar había una enorme pantalla de estas de televisión que tienen los bares y salía una cosa, salió un señor con barba o una persona con barba en medio, dos personas al lado, o sea, en una pantalla dividida como en tres, como que estaban discutiendo entre algo, y era un plano así un poco Ocean's Eleven, ¿no? Y entonces en medio, la persona esa con barbas ponía debajo don no sé quién o el señor no sé quién, dice que es lesbiana, que es una mujer, dice que es una mujer lesbiana y no sé qué. Y bueno, entonces, no sé quién era, ¿eh? No recuerdo ni el nombre, ni sé qué es esa historia. Me Fíjate. imaginé, me imaginé que es esas cosas que van pasando ahora por las televisiones donde pretenden hacernos creer que la ley trans, que está hecha afortunadamente para defender y apoyar a muchas familias con menores trans y a muchas personas trans que sufren de una Que lo han sociedad pasado muy mal y lo siguen injusta y que lo han pasando. estado pasando mal y lo siguen pasando muy mal con el tema de los cambios registrales, de nombre y todo eso, quieren pervertir todo ese gran logro social Ujú. eh, porque hay a unos aprovechados acusados de violencia de género que ahora dicen que se cambian de sexo para que así no se les aplique o tengan una eximente, cuando eso debe ser falso porque la No, propia no, ley... a ver, te lo digo yo, es falso. Sí, Porque sí, si tú además has la propia ley dice que no puedes hacer no, eso. no, no, que si tú has cometido ese delito siendo hombre, vamos a ponerlo así, por Como tal mucho que se te puede. cambies de Sí, sexo, sí. te van a juzgar como si fueras hombre. Por eso. Bueno, Punto. pues de repente, ya te digo, me imagino que era eso, porque por supuesto salimos escopeteados. Pero yo le decía, tenías que empezar a recoger. Él me dijo, él no lo hago porque yo no escribo cuentos, me decía. Yo solo recojo los de la tradición. Y digo, pero yo estoy seguro que las abuelas y los abuelos que te encuentras por ahí en los pueblos y a los que les plantas el móvil y les dices que te cuenten un cuento, estoy seguro que van incorporando cosas, ¿no? Y dice, hombre, claro, claro que incorporan la típica historia que contaba pues de que uno se iba a la ciudad y se iba en tren y le ataba Mm. al tren el burro y el pobre burro Sí, iba por ahí el burro iba saltando. detrás. Dice, yo lo he oído contaba ahora con que se iba a ver al hijo a Argentina y lo colgaba en un avión y le decía todavía al paisano, decía, no saques la lengua que ya llegamos o no sé qué, bueno, alguna cosa de estas, ¿no? Y o sea, decía que se iban incorporando, ¿no? Entonces yo le decía, jo, tenéis que estar muy, muy atentos los que hacéis esta etnología de base, ¿no? De recorrido, para ver cómo se van introduciendo las cosas del clima, de las huertas que van cambiando, ¿no? De repente, yo quiero un cuento en el que esté hablando de un aguacate mágico que le sale a alguien algo, una cosa Sí. de estas, ¿no? Porque siempre eran pues cosas. Las habas. Exacto, las habas y todo esto. Y digo, bueno, ahora tenemos aquí, yo qué sé, kumquats o kiwis o tal, pues igual empiezan a incorporarse, ¿no? Y él dijo que me comentó precisamente que sí hay algunos estudios que hablan de esas cosas, pero que tardan mucho. O sea, que fíjate, cuando empecemos a ver que se nos empiezan a meter en los cuentos de nuestras abuelas estas historias, diremos, ojo, ojo, que aquí hay un cambio fuerte. Sí. Y no, que decías el otro día, o sea, que viste el otro día, es eso, es que como hoy es el día que Ujú. es 8 de marzo, Sí, sí. vamos aprovechando que llega el día para liarla Sí, en es contra de cierto. la Si hay ley una mala trans. intención, sí, sí, claro. Sí, es que la hay. Sí, sí, sí. Y ese señor, no sé quién sería. Cuando salió la ley trans, Ujú, hubo un influencer, por decirlo así, de influencia muy ujú. poco y encima para mal, que se, que se inscribió. Ajá. El tío Sí, más homófobo.
Claro, machista. este es el problema, que es que además eso no solamente, es decir, no tiene ningún sentido solamente en una lógica patriarcal, heterosexista, homofóbica o LGTB fóbica total, es decir, es un discurso de odio y como tal debería ser Sí, tratado, ¿no? sí, Es decir, a este como lo es. tío no solamente va a decir, no, no, pues te vas a comer la misma denuncia por violencia de género que tenías. Y además vas a tener ahora una denuncia por LGTBI-fobia, por este discurso de odio que has introducido, ¿no? Porque es así, ¿no? Y a esta gente yo creo que solamente parándole los pies. A mí lo que me preocupa es el daño que hace esto, porque eso se presenta como si fuera lícito, como si fuera, e incluso además al presentar un caso, que es uno, se presenta como si esto fuera realmente un gran problema que afecta a una parte importante de la población, ¿no? Y esto lo que sí causa directamente un daño terrible es en las familias que tienen menores trans, en personas trans que llevan años intentando que sean reconocidas como son, con su Ujú, género asignado, ¿no? Con su género percibido, sentido y ujú. con todas estas cosas, ¿no? Y entonces, si nos olvidamos de eso, si perdemos la mínima empatía de tener con las personas que sufren, además, es que estamos muy mal, ¿no? Otros de los casos que salían eran, bueno, fíjate la cantidad de gente que ha estado sacando esos temas de supuesta persona adolescente que se siente trans, que tiene un proceso de transición cuando es menor, hormonal o quirúrgico y que luego se arrepiente, ¿no? Casos muy extraordinarios que estadísticamente son poco relevantes y que responden normalmente a otras personas. Y que sin embargo eran aireados y siguen siendo Sí. aireados, sobre todo por medios de la derecha y la ultraderecha, para cuestionar realmente toda la labor de trabajo de asociaciones pues, como NAICEN, ¿no? Aquí y otras, ¿no? Que todo lo contrario llevan años intentando pedir, ¿no? Que se les reconozca el trabajo y la necesidad que hay, ¿no? Bueno, pues yo creo que son ejemplos de cómo esta sociedad se mueve a veces por impulsos muy mal enfocados y que esconden, como tú decías, ¿no? Al final esconden intereses involucionistas muy claros, ¿no? El discurso climático está empezando a sentir eso, ¿no? O sea, hay estudios, yo hace poquito me invitaron a una charla y dije, yo voy a ejercer de señor mayor con privilegios que tiene opiniones sobre todo, porque yo aquí vengo de cuñado, ¿eh? O sea, yo vengo aquí a hablar de lo que sé o lo que no sé, pero bueno, tengo una cierta opinión y así, pero me pidieron que hablara un poquito en una reunión en Orihuela sobre ciencias y pseudociencias, hablaban de temas climáticos, de temas de género, y dije, "Ay, lo voy a unir todo, porque me parece que en el asunto, o sea, el clima con perspectiva de género es un tema muy necesario, que hace falta tratar. Y es más, últimamente ya empiezo a hartarme de que en los temas climáticos siempre hay señores que opinan. Señores que Señoros, opinan, sí, sí. señores que opinan, algunos muy bien, ¿eh? O sea, es Sí, decir, hay algunos y, que muy no, bien, pero y otros siempre que son no. Sí. señores. Exacto, ¿no? Y entonces, claro, yo una de las cosas y además esto lo he hablado con gente que está en el activismo climático y así, y decían, claro, el problema y además eso, siendo i 8M, pues está bien que lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Por qué no hay más representación de mujeres? Por ejemplo, entre los expertos, entre las expertas españolas del IPCC hay varias mujeres. Ujú, Hay una mujer que dirige el Basque Climate Change Center, ¿no? El BCCC. ujú. Eh, SEO BirdLife lo dirigió una mujer. Hay grandes economistas, ecofeministas en la Universidad de Barcelona y tal. Que, son de hecho no sé, en el activismo climático, además de algunos filósofos, biólogos, ecólogos y físicos, hay sociólogas como Agnes Delage, por ejemplo. Es decir, ¿por qué no las vemos más en primera fila a ellas y hablando? Eh, porque a Claro. veces, ojo, porque a veces esos debates climáticos que hay, que muy pocos medios acogen, pero Ujú. donde se ven posturas, pues unas que apuestan por el New Green Deal, o sea, sí, sí, podemos hacer un crecimiento económico y ser renovables,
y otros que les llaman pues retardistas o colapsistas o bueno, les dicen que no, en las que dicen, no, no, es que somos decrecentistas, tenemos que decrecer la economía y no podemos seguir empujando para arriba porque no hay planeta para todo, ¿no? Y entonces, ¿ves? Y son hombres muy inteligentes que hablan muy bien, que dicen muchas cosas que nos dejan pensando. Y yo llevo ya unos años en los que quiero escuchar a menos hombres y escuchar más a mujeres que me cuentan esas historias, porque al menos mi experiencia, y además la historia lo va demostrando, es que en la construcción de procesos alternativos, en la construcción de nuevos diálogos, en la generación de dinámicas de respuesta y de cambio social, la presencia y la voz de la mujer es más que necesaria, fundamental, ¿no? Y en general, en muchos de estos debates y muchas de estas historias sobre el clima, yo me encuentro con que aprendo mucho más de ellas que de ellos y por eso lo cuento. Y como como soy muy descarado, pues lo puedo decir así, ¿no? Y vamos, sin pedir perdón, además, por tener No, una no. masculinidad bastante puesta aquí al nacer, que tampoco he cuestionado porque no me apetece, sin más, ¿no? Pero que he cuestionado en todas sus formas y tal. Pero de la misma forma que en el clima, pues vamos pasando también o aprendiendo a cuestionarnos muchas cosas, o que en lo social, de la misma manera, y ya lo hemos hablado aquí, lo hablamos también la otra vez, pues nos tenemos que ir cuestionando muchas cosas que hemos dado siempre por Por sentadas sentadas. y que no eran sentadas, pues que además al final eran un timo, o sea, es decir, estaban montadas ahí porque eso era una forma fíjate, todos los asuntos relacionados con la calidad de la vida, la eutanasia, los derechos reproductivos de las mujeres y tal. O sea, ¿qué instancias estás tocando ahí? Bueno, claro, las que hacen sobrevivir a la Iglesia Católica y a otras confesiones a base de meter miedo y de controlar un poco todos estos aspectos, ¿no? Sí, sí. No es raro que todas las cosas buenas sean pecados capitales, ¿no? Sí. Bueno, la envidia y todas esas no, Bueno, pero pero es la como gula y todas lo que estas decía Pata Negra, todo lo que me gusta es es legal inmoral, y legal ilegal o o engorda. engordan. Exactamente, sí, sí. Eso es ciertísimo. Has mencionado ese fenómeno de los influencers, ¿no? Que a mí Sí, me resulta sorprendente porque se me hace muy difícil que un tipejo con todos los derechos que tenga estar, una persona que hace sus vídeos de TikTok y los sube y tal, se pueda convertir en el modelo, en norma ética, en norma, chico, aunque sea para qué película ves sí. o qué libro quieres leer, ¿no? Se me hace muy difícil, ¿no? Entre otras cosas. Y digo yo, ¿a dónde hemos llegado? Es decir, porque seas popular, o sea, decir, No, no, porque te sigan, yo qué sé, 400.000 personas, mm, que muchas veces son gente que no tiene información sobre lo que estás hablando. no, 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 no. Y claro, es que ese es el tema. Yo sé que nunca voy a tener 1,5 millones de seguidores, ¿no? Y Tampoco te interesa. no, no, hombre, vamos a ver. Yo A ver, sí, te interesa en tu como, campo. no, claro. No, pero tampoco, no, no, eso es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, Lo que pasa es que eso también es un mercado. O sea, lo siento mucho. sí, sí, No no. pensemos que esto de Ay, fíjate qué No, suerte no, este. lo monetizan. Bueno, es como, mira Ganan dinero con este ello. niño que jugaba también al fútbol y ahora gana 20 millones al año, ¿no? O sea, es que, claro, sí, ¿No? esto lo van a conseguir unos pocos, ¿no? Eh, a mí me invitan a dar una charla y voy por lo puesto y otros ya pues van cobrando miles de euros porque tienen un Sí, nivel y ya. tienen millones de seguidores. Y digo, pues santo y bueno, pero claro, no es mi mundo, o sea, que no te preocupes, Lourdes. No, 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 no me veo yo así no te ves tú. poniendo morritos y esas cosas. Es que además no doy el tipo, ya no tenemos edad para estas cosas, ¿no? No, no. Es que yo ni aunque tuviera 20 años me vería haciendo eso, o sea que no. No sé, tengo mucho, vamos a llamarlo pudor para hacerlo así. Sí, bueno, y luego, sin embargo, para otras cosas no, pero es cierto, ¿no? No, Hay que, sí, es una desvergüenza extraña, sí. Al fin y al cabo es puro exhibicionismo, es decir, yo lo reconozco, la gente que trabajamos en medios de comunicación, que nos exponemos al público y tal.
tenemos una relación extraña, ¿no? Introvertido y extrovertido, pero tenemos cierto exhibicionismo necesario, porque si no, no Pues sales. Ahora se ha convertido en el mundo en redes, pues en una cosa pues obsesiva. O sea que, pero no te preocupes que no voy a montar un canal de TikTok ni nada de eso, creo. Oye, pues si das noticias de ciencia ya lo seguiría, ¿eh? Sería el único que No, seguiría mujer, seguramente. no, lee otras cosas. Pues nada, Javier, un auténtico placer. Cuéntanos ya la última. ¿Qué hay de nuevo en el planetario? Uy, pues fíjate, tenemos ahora, dentro de nada, la semana que viene, no sé si puedo hablar todavía de ello, pero va a haber una exposición muy bonita sobre la luz, ¿no? Que montan desde ¿No? la Universidad Pública de Navarra, además con realidad aumentada, con la cual vas a poder ver la exposición y otras cosas que se generan, y que está muy pensada pues, para chavales, para gente mayor, para gente joven. Tiene varios discursos metidos y tú puedes ir siguiendo una cosa y otra y va a estar muy bien. Y ahora tenemos el planetario, lo hemos tenido pues desde febrero, con varias exposiciones sobre mujeres científicas, sobre astrónomas y el Sí. papel de la mujer en la ciencia. Esta la recomiendo mucho porque hace un poco del pasado, del presente, de la mujer en la ciencia, de todas las dificultades, de los suelos pegajosos, del techo de cristal, de los tubos que pierden y por Sí, dónde van sí. cayendo las mujeres, o sea, pero todo puesto además muy para un lenguaje muy actual, ¿no? Y al final hay una apuesta por cómo será el futuro de las mujeres en la ciencia y es un espejo. Es ¿No? simplemente un espejo y va a poner a la izquierda pasado, una foto presente, otra y futuro. Y es Futuro. el espejo, ¿no? Y entonces tú sabes lo divertido que es ver que llegan las niñas a la exposición y al verse con el espejo y ver la broma, ellas se quedan así y se hacen un selfie o tal. Y los chicos salen así, se miran y se van corriendo. Entonces es muy Ahí va. divertido. Cuando llegan como diciendo, oye, no, esto no va conmigo, yo no estoy aquí. Y entonces Imagínate. todas las chicas se quedan paradas, con lo cual yo solo con eso me estoy divirtiendo muchísimo en el planetario. Bueno, por lo menos igual a alguna de ellas o a más de una dice, oye, pues me voy a ir por aquí. Ah, yo espero que sí, o sea, realmente de eso se trata, un poco no tanto de convencer como de animar, Ujú. que aunque las diferencias y los problemas son grandes, pues merece la pena. Pues bueno, habrá que verlo. Sí, señor. Y para próximos meses, pues habrá más cosas todavía, ¿no? Porque he visto que tenéis el Sí, sí, calendario sí. bastante llenito. Sí, sí, la verdad es que hay bastantes actividades. Habrá luego una de astronomía. Tendremos durante el verano una exposición de las grandes expediciones que se hicieron para conocer el mundo, que nos han hecho la Ajá. Asociación de Modelistas Navales, que es una preciosidad y una reproducción del De Beagle, Darwin, Arco de el Darwin. Beagle. Está el Ujú, Hespérides, está cómo será la base lunar que se monte dentro de unos años. ujú. Y luego tenemos de películas, pues un montón. Ahora tenemos la de Cajal, Bajo el Ah, cielo de claro. Cajal, una historia que, bueno, habla un poquito de la vida de este sabio, sobre todo habla de esa época, desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, en la que la ciencia dio un vuelco a la hora de entender Sí, cómo era la mente, cómo dio era un el salto. cerebro, Ujú. y también un salto enorme en cómo era el espacio, ¿no? Entonces lo juntamos y yo creo que es una historia muy bonita de ver. Sí, que la gente no se queda, pero es que Ramón y Cajal era navarro. Sí, bueno, Bueno, nacido, lo nacieron en Petilla de Aragón. no nacieron allí. Y bueno, y luego ya pues pasó a Valpalma y a otros Sí, pueblitos de la misma zona donde su eran padre era pueblos. cirujano, ¿no? Sí, sí. Ujú. Pero bueno, eso no nos lo quita nadie, al menos No, no, decir que no. tenemos un científico premio Nobel. Sí, y además que menudo científico, el que empezó a descubrir el cerebro, cómo era y cómo funcionaba. Ujú. Pues Pues nada, Javier, muchas gracias. Te dejo en paz nada, ya un placer y eso, y que y vaya. volveremos a hablar. Espero que sí, venga. Si no nos hacen explotar antes. No, La no, yo gente creo que loca está. todavía ya veremos entonces. Muy bien. La gente loca está que anda por ahí por las Rusias y por Bueno, otros es sitios. verdad. Mira, eso no hemos hablado casi mejor. Ya para otro No, día. da un poco de miedito. Ujú. A Muy ver qué bien. pasa. Bueno, Venga, pues hasta luego. hasta luego.